Bien, entonces esta clase está siendo grabada, ahora sí. ¿Mm? Ujú. Em, bueno, mi nombre es Carlos Sangüesa, yo soy el profesor que está a cargo del seminario de este seminario de grado, ya nosotros nos conocemos. Hemos tenido clases, digamos, antes. Entonces el objetivo de hoy día es, y de esta semana y de la próxima, es comenzar a hablar de las características del seminario, adaptarlo a los intereses que tienen ustedes, em, o que puedan eventualmente dar a conocer ahora, em, ver, ¿no es cierto?, las dificultades que tenemos que enfrentar en este ámbito, o en este contexto, perdón, que estamos viviendo ahora, em, y cómo ir salvando esas dificultades, hablar de la evaluación, de cómo, de los plazos, digamos, eso lo podemos hablar ahora. Como solo estás tú conectado por ahora, vamos a centralizar la clase en ti mismo, pero la idea es que, como un seminario, que todos participen por igual, digamos. ¿M? Ujú. Respecto del curso en sí mismo, como, a ver, vamos, perdón, como aparece ahí, ¿no es cierto? Estoy tratando de ver cómo funciona esto. Em, de la modalidad online. Estás viendo el Power, ¿no es cierto? ¿Mm? Sí. Bien. El curso está pensado en una modalidad en línea, entonces, que después, en el caso de que se pueda volver a hacer una clase presencial, ya que dura un año este seminario de grado, eh, va a mantener igual el mismo sistema de trabajo, con la diferencia que vamos a poder vernos, perdón, de forma presencial nada más. ¿M? Em, está organizado en base a un plan de lecturas que vamos a ir haciendo según el programa. Y de estas clases vía Zoom, donde vamos a discutir, digamos, los avances y los textos. La primera parte del trabajo, que es el primer semestre, está relacionado directamente con textos que hay que estudiar. Y en el segundo semestre es más, y ya más centralizado en los propios trabajos de ustedes, en el informe. ¿M? Ujú. Em, Bueno, perdona que voy a tomar mate mientras se hace la reunión. Ujú. Em, em, y yo, mi idea en esta parte, para ayudar, digamos, a aquellos que no pueden conectarse a la hora de clase, porque ya me escribió un alumno que tiene que trabajar a esta hora, y, y que va a ver las clases a la tarde, y esta clase se puede poner, pero también yo voy a grabar cápsulas pequeñitas de 20 minutos máximo, donde analizo un texto o analizo una idea que podamos discutir en clase. Entonces, la idea es que ustedes lean los textos, miren la cápsula que yo voy a grabar, y después con eso vamos a discutir en la clase que se hace vía Zoom. Ujú. ¿Claro? Ya. Y lo otro es que existe la posibilidad de en cualquier momento ponernos de acuerdo y hacer lo que estamos haciendo ahora, conectarnos vía Zoom de manera individual, para, digamos, ver algún tema específico que ustedes podamos discutir. ¿Mm? Sí. Em, este curso tiene un nombre bien amplio, porque la idea es que el seminario de grado sea pensado de esta forma, digamos, para que quepan distintas posibilidades de trabajo, y por eso se llama, eh, o trabaja esta relación entre conocimiento y sociedad. Es muy amplio eso, em, pero, ¿no es cierto?, lo vamos a hacer específico en la medida en que podamos trabajar el propio, el propio programa. ¿Mm? Aquí tengo el programa, ahora puedes ver el Ujú. programa, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí. Está viendo el programa, sí. Em, Sí. entonces, durante las clases que están puestos acá, lo vamos a hacer por Zoom. Vamos a poder discutir algunos aspectos específicos de la cápsula o de los textos y de los trabajos que ustedes están haciendo. Es importante que ustedes lleguen a la clase ya con esta, digamos, con esto previo, el texto leído en proceso de lectura y la cápsula también vista. Yo la primera cápsula voy a poner antes de aquí al miércoles de esta semana. Mm. Eh,
el objetivo entonces es discutir las formas de circulación del conocimiento, pero en la sociedad, cómo la tecnología impacta la forma de transmisión del conocimiento, pero también de acopio del conocimiento. Por ejemplo, vamos a ver el impacto de las tecnologías digitales, el Big Data, conocimiento de expertos, y después cuáles son aquellos que son desplazados del conocimiento científico, que si en algún sentido indígena o mujeres, en algún momento, digamos, de la historia. Esos objetivos son muy generales, a pesar de que son específicos ahí, y podemos combinarlos con algún tema específico que ustedes quieran trabajar. Todos los textos que vamos a revisar yo los tengo online, o sea, están puestos en línea y creo que la mayoría están en ucursos. Lamentablemente, mucha de la bibliografía está en inglés. Aquí hay algunos textos que están en español, sí, que yo los puse acá, de Bruno Latour, por ejemplo, Science in Action, o Dadme un laboratorio y mover el mundo, o algo así. Esos están en castellano. Y me parece que en Ucursos ya los están. ¿Tú pudiste mirar el material de Ucursos? O sea, había algunos títulos, había algunos que aparecían con los números, por eso no los revisé. Pero hay harto material, sí, sí. Entonces, el texto, ¿qué es lo que es la historia del conocimiento? De Peter Berg, What is the History of Knowledge? Lamentablemente está desde 2016, no está traducido, no sé si lo van a traducir alguna vez. Y el de Jürgen Renn, From the History of Science, hasta la historia del conocimiento, y ese está solamente en inglés. Pero los dos textos de Latour que están aquí, estás viendo acá en la introducción, Ciencia en Acción y Dando un laboratorio, están en castellano. Okay. Yo voy a tratar de encontrar la mayor cantidad de textos en castellano, pero mucha de la bibliografía, lamentablemente, bueno, comprenderás tú, está en inglés. No sé si tú puedes leer O sea, medianamente, pero me apoyo con el traductor o Bueno, siempre hay más, herramientas ahora. Sí. más lento. Sí. Sí. Un buen traductor se llama Deep Translation. Yo te puedo mandar la... ¿Lo conoces? No. Mira, aprovechemos a hacer ahora. Yo te voy a mandar eh, Deep Translator, se llama, el link para que lo puedas utilizar. Ese es bueno porque utiliza un buen... tiene buena tecnología de inteligencia artificial. Ese. Y para todos que puedan utilizarlo, ese es el mejor de los que yo conozco, por lo menos dentro de lo poco que puedo conocer, pero ahí te tiene que haber llegado como link, como acceso. Sí, ahí me llegó. Ya, tú sigues viendo... Los saberes y contenidos. ya, tú estás viendo eso, nunca viste nada de lo que moví. Para asegurarme cómo funciona esto, sí. Ya, entonces, la idea de esta primera parte introductoria es situar cómo estudiar la ciencia, la tecnología, o STS, en inglés, ¿no? Science Technology Studies, en su relación con la sociedad. No mirar el conocimiento y el conocimiento científico como algo separado de la sociedad, sino más bien algo en estricta o gran vinculación. Esto es bien complejo a veces de entender porque el sentido común nos dice que la ciencia va por un lado y la sociedad va por otro. Pero si uno lo mira desde el punto de vista contemporáneo, incluso de lo que estamos viendo hoy día, se da cuenta que hay una relación bien directa y que una cosa no funciona con otra. Por ejemplo, si tú te preguntas ahora, ¿quiénes son los que tienen la respuesta para enfrentar la pandemia? ¿Son los virólogos? Los que saben por supuesto, ¿no? Los científicos, que saben cómo se conecta, cómo se transmiten los virus, ¿no es cierto? Uno lo diría. Sí. Y sin embargo, cuando tú ves a los expertos que invitan a la televisión o que apoyan al gobierno o los gobiernos en esta lucha contra esta pandemia, ellos solamente pueden decir, ¿no es cierto?, lo malo que es que la gente se vincule socialmente, pero no tienen cómo saber o cómo ayudarnos para entender por qué la gente no lo quiere hacer a pesar de que es nefasto digamos, para enfrentar la pandemia. Entonces,
el conocimiento científico, vamos a verlo ahora, tiene una relación directa con la sociedad, y tal vez uno debiera entender estos fenómenos de esta manera, hacerle un poco la historia, como lo que mueve la historia, por ejemplo, podríamos decir ahora son los virus, como el virus como el motor de la historia. Es bien interesante de esta manera, y uno podría mirarlo un poco de esta perspectiva y sacar la ciencia de esta visión aislada de la sociedad. Y el autor que ha trabajado, que yo he trabajado más también, es este que está acá, Bruno Latour. Cuando hago esto, tú lo puedes ver, se ve reflejado, ¿no? Sí, El destacado. ¿Tú lo has leído? no, nunca. Nah, es un sociólogo, antropólogo, que ha trabajado cómo se puede entender o cómo se puede seguir a la ciencia en acción. No a la ciencia como la consideramos, eh, sino a la ciencia más allá de los científicos. Es decir, cómo los científicos están vinculados con la sociedad. Y ese es el primer texto que vamos a revisar, o uno de los primeros. Eh, voy a hacer voy a mirar ahora vamos a poner, perdón, el programa. Ah, no, este es Safari, espérate. ¿Estás viendo el programa del curso? Ahora estoy en el integrante del curso. Ya, no está en mi correo. Ya, ok, ya. Entonces, no sé si ves material docente. Sí. Ya, ok. Aquí está, está el programa, en fin, y está la clase que estoy poniendo digamos, de la PPT de la clase. Aquí también, aquí donde estén los enlaces que estoy poniendo aquí, yo voy a agregar las cápsulas, que son las grabaciones que voy a hacer de clases. Y en el material docente va a estar todos los textos. Uno de los primeros textos que vamos a saber que no aparecen en la bibliografía y lo encontré después en castellano es la fabricación del conocimiento. Ese vamos a revisar primero. Y sobre eso yo me voy a basar en mi primera cápsula. Después, ¿no es cierto? Está Bruno Latour, cómo seguir a los científicos e ingenieros a través de la sociedad, que es el mismo que aparece acá como Science in Action. Sí. Ese está en castellano, puesto en el programa de curso. Y acá está el texto de Rend, que también está en la primera parte. O sea, que el primero es la fábrica del conocimiento, después la Tour, ese que Sí, dice, el que dice reensamblar lo social, ¿o no? no, Ah, el de abajo. Ciencia claro, en acción. Ciencia en Acción, sí. ¿Y después cuál era? Y después el REN, dice Centaurus acá, Ya, el nombre de la revista, sí. ok. Entonces, mi primera cápsula que voy a grabar, voy a hablar del sentido de entender la historia de la ciencia o la ciencia como un fenómeno vinculado con la sociedad, y voy a tomar principalmente el texto de cómo se fabrica el conocimiento, de Knox Cetina. Y después entraríamos con Bruno Latour. En realidad se mezclan, porque yo trabajo muchos textos al mismo tiempo. Pero la idea Ya. es que ustedes vayan siguiendo la discusión, perdón, a través de la lectura. Eh, quiero hablar un poco de la modalidad online, de nuevo. Eh, ya, estos son los objetivos que ya un poco los vimos, ¿no? Eh, la modalidad online significa que tenemos que ir avanzando en un plan de lecturas, que las cápsulas de clases que yo voy a hacer, breves, digamos, es para discutir algo específico, y las reuniones vía Zoom es donde nosotros podemos contrastar estas ideas. La evaluación está en la reseña de texto. A medida que vamos avanzando en la lectura, vamos a ir eligiendo textos breves de informes de 2 páginas, digamos, donde uno cuente un poco las ideas centrales del texto, y eso se expone en el seminario, que está puesto acá como presentación de textos en clase. Y después, ¿no es cierto?, el estudio de caso. El estudio de caso es el que va a ser después la base para hacer el informe del seminario de grado, lo que antes se llamaba la tesis. Sí. Porque en realidad no es una tesis como tal, sino es un informe.
Entonces, antes de que yo les pida un proyecto de tesis, no tiene mucho sentido para mí hacerlo de esta manera, o todos lo pueden hacer, eso no es por supuesto se puede hacer, sino que lo importante es que podamos entender cómo hacer un estudio de caso, porque en el fondo una tesis es un estudio de caso, ¿m? Y por eso Sí. está pensado de esta manera. Esto es lo que se hace y después viene el informe final que él se evalúa aparte. Bien, entonces hablemos del objetivo. No sé si tiene alguna cosa que acá se pueda agregar o que quiera Eh, discutir. no, no. ¿Qué expectativas tenías tú respecto cuando viste el nombre del curso? Yo el año pasado, a fines de año, empecé a ver qué seminario podía tomar y me acuerdo haberle mandado un mail como sobre lo que eran mis opciones y me respondió como con lo que se trataba el curso, del tema del conocimiento y la sociedad, de cómo podían unirse, y siendo un tema que yo no he estudiado mucho a lo largo de la carrera porque he visto otros temas, no sé, mundo colonial o las cosas como de los troncales, me interesa, pero soy bastante primerizo en lo que significa la tecnología, el conocimiento. Lo que más hemos revisado conocimiento en la carrera ha sido como el tema de los paradigmas de científicos de Kuhn, que fue lo que vimos en introducción. Eso es Ah, como lo que sí. más me ha acercado, pero nunca tanto. Pero me interesan algunos temas también, como tomé un seminario ahora de la medicina con Marcelo Sánchez, Sí, que creo que igual puede ayudarme para abrir más espacio dentro de lo que es el conocimiento. claro, perfecto. Sí, él trabaja historia Sí, de la de la medicina. medicina, claro, muy bien, sí. Ahora, lo, lo de los paradigmas de Kuhn, paradigmas es interesante porque eso se ve desde el punto de vista más bien macro, digamos, de donde se mueven los grandes sistemas de conocimiento en el cual los científicos, digamos, están en la frontera en la cual se mueven. Pero Ujú. esto del conocimiento como entendido en términos sociales, como construcción del conocimiento social, eh, es algo mucho más en las prácticas de lo que efectivamente hacen los científicos. ¿M? Ujú. Y eso vamos a tener que revisar un poco esas perspectivas que a veces son contraintuitivas, ¿no? Porque uno se supone que los científicos van por un lado y la sociedad por otra. Eh, Dentro de lo que tú me mencionaste en el correo electrónico o que se te ocurre ahora, ¿hay algún tema concreto que tú recuerdes o que se te haya... El semestre pasado tuve un seminario con el profesor Folky que era como de preparación para el seminario de grado también. Y ahí me había interesado hacer una historia urbana de Santiago. Eh, no sé si se acuerda que le había comentado que podía ser vida cotidiana, los procesos de gentrificación o identidades culturales, ese tipo de cosas también me interesaban. Ah, Relacionarlo con el perfecto, sí. fútbol también, Mm. cosas así. Hay un elemento que también vamos a discutir en el curso, voy a cambiar la pantalla, esto cada vez que uno, no sé cómo se hace para no tener que cambiar tan rápido. Hoy está en el programa, no me acuerdo. Bueno, em, que tiene que ver con el conocimiento y mundo tecnológico. Y hay un concepto que se llama, en español, humanidades digitales. Esa creo que te comenté eso, porque es bien interesante cuando uno mira el fenómeno urbano, o cómo se dispone la gente dentro de la ciudad, eh, cómo esto se puede estudiar desde el punto de vista de las humanidades digitales, que va organizando toda una plataforma online, o digital, perdón, donde tú puedes mirar la ciudad de una manera diferente. Entonces, mirar cómo se organiza, dónde está la población, cómo son los edificios, en fin. Bueno, es algo que podemos revisar también, eh, Ujú. porque eso significa que tú ya estudias la ciudad no solamente en relación a las percepciones de la gente respecto de la ciudad, o en relación a los planos reguladores que permiten que la gente se traslade por otro lugar, sino que conjunto, tú tomas toda esa información y haces eh, un levantamiento virtual, a partir de un modelamiento, donde tú puedes mirar la ciudad en su totalidad. Hay un trabajo sobre eso que lo podemos ver, yo les puedo mandar los links para que vean los videos, están traducidos al castellano también, de un proyecto que se llama Time Machine.
y se está haciendo en Italia, en Venecia. Y tal vez sería una buena manera como de entrar. En el fondo que tú podrías trabajar no solamente el fenómeno urbano en sí mismo, que podría ser interesante, sino cómo puede ser el fenómeno urbano visto a partir de las nuevas tecnologías. Ujú. Eso podría ser un aspecto. ¿Qué otra cosa más te recuerda o que te interese de ahora, tal vez en estos días? No, la verdad no he pensado mucho en otros temas para el seminario en este día. No. Tendría que ir, no sé si con las lecturas, ir pensando, sacando alguna idea, pero en general había pensado eso, hacer como un estudio del siglo XX de la ciudad. Entonces, no. Ok, sí, ahí vamos viendo. También las lecturas esa es la idea, que las lecturas y la discusión Sí. sobre todo, más que la lectura incluso, la discusión con tus compañeros o compañeras puede ayudar Ujú. a armar ahí el tema. Veamos el programa para continuar. Eh, Como dije, entonces la introducción es cómo concebir esos estudios de la ciencia y la tecnología en el punto de vista de cómo se vinculan con la sociedad. Eh, ¿Cuál es la diferencia entre la historia del conocimiento y la historia de la ciencia? Que son dos cosas vistas por diferentes, digamos. Y ahí el texto de Peter Berg, que la historia del conocimiento es fundamental. Después, cómo el conocimiento o el saber, nosotros en castellano utilizamos las dos palabras, saber y conocimiento. En inglés utiliza la palabra Mm. knowledge, que es como para nosotros como la misma, ¿no? Vamos a ver las diferencias. Se moviliza, es decir, cómo se traslada un conocimiento de un lugar a otro. No solamente quien enseña, sino que cómo esto puede hacerse a través de, por ejemplo, objetos. eh, Podemos revisarlo de esta forma. Otro aspecto también que es muy importante y está teniendo mucha relevancia en la actualidad, quiénes son los expertos, cómo se Ujú. consideran los expertos, cómo se valida el experto, ¿m? Cómo el experto es validado en términos de los medios de comunicación, por ejemplo. ¿M? Sí. Eh, Ahora es fundamental cuando nos enfrentamos a problemas tan complejos como los que estamos viviendo hoy día, eh, la voz del experto o no creerle a los expertos puede traer grandes problemas o grandes beneficios para la sociedad. ¿M? Ujú. Eh, Esa es la primera parte, que es la parte introductoria. Yo les voy a mandar después el plan de lecturas, ahora de aquí al miércoles, donde vamos a estar viendo, tú puedes ver, perdón, hasta dónde llega esta parte de introducción y dónde empieza la segunda parte y la última parte del curso, según un cronograma de todo el año. Ujú. Bien, la segunda parte tiene que ver con el mundo tecnológico, que algo había adelantado. Qué es lo que es, o cómo se entiende esto de los grandes datos, de qué influencia está teniendo en la circulación del conocimiento el hecho de que se maneja una gran cantidad de información inédita hasta ahora en la historia, eh, que puede circular de una manera completamente diferente. Eh, Esta clase que estamos haciendo ahora, por supuesto, y lo que podemos nosotros hacer vía online es enormemente mayor a lo que se hacía hace muy poco tiempo atrás. Entonces eso trae muchos cambios en cómo se concibe el conocimiento. Em, por ejemplo, El Big sí, Data es como, es una parte como una plataforma o es un concepto que se le otorga al procesamiento de muchos datos, ¿no? ambas cosas, porque el hecho de que los datos de miles de millones de información, ¿no es cierto?, puedan circular de una manera como circulan ahora, atrae grandes cambios y también trae, ¿no es cierto?, una manera distinta de concebir lo que se entiende por conocimiento y cómo circula. Em, por ejemplo, em, tú puedes saber em, cómo la sociedad se comporta de una manera muy distinta a cómo podías entenderlo antes. Ujú. Un ejemplo, antes tú podías usar encuestas, no sé, bueno, todavía se utilizan, tú puedes más o Sí. menos saber la percepción de las personas. Eso es una cosa, pero ahora tú puedes ver cómo las personas realmente actúan a través de los datos. Por ejemplo, tú puedes saber qué venden, qué compran. Un caso más característico o que ven o que les gusta hacer es el caso de los buscadores de Internet, Google, por ejemplo.
ellos tienen un conocimiento completo de lo que nosotros hacemos. Ellos saben a qué hora uno se conecta, cuándo se desconecta, qué es lo que hace con su tiempo libre, dónde trabaja. O sea, toda esa información está contenida, ¿no es cierto?, en estos grandes datos, y sobre esas bases se pueden hacer grandes negocios y también se puede controlar a la población. Tiene un sentido bien, bien complejo. Entonces, los grandes datos tienen que ver con las plataformas y también con la posibilidad de miles de millones de datos que puedan, ¿no es cierto?, ser analizados, que antes no se podía hacer. Hay una discusión ahora respecto del papel que ha jugado China, por ejemplo, en el enfrentamiento a la pandemia, que algunos han vinculado directamente con el uso de los datos. Por ejemplo, Byung-Chul Han escribió una columna en el diario El País, no sé si lo pudiste leer. No. Te los voy a mandar ahora. Ahí lo estoy buscando. Él está, a ver, acá. Él habla, ¿no es cierto?, de la emergencia viral y el mundo del mañana. Este es el texto. Sí, léelo, por favor. Va a ser muy ilustrativo de cómo el manejo de datos se ha pasado, y también otros autores lo están viendo. Yo te voy a mandar los otros. Hay uno que está en inglés, sí, pero igual lo puedes ver. Como por ejemplo Harari, por ejemplo, que también escribió algo al respecto. Te estoy mandando ahora los datos, los textos para que los puedas ver después. Y sobre todo Harari y Byung-Chul Han apuntan al hecho de que los conocimientos ahora del control de la población son muy distintos a como podía ocurrir, por ejemplo, en otros estados totalitarios como fue la Unión Soviética, o que sobre todo la dictadura en general. Las dictaduras antes podían saber dónde con quién hablabas, qué es lo que conversabas, te venía en el teléfono, ¿no es cierto? O con quién te podías juntar, qué sé yo. Ahora el conocimiento es bajo la piel. Entonces, ahora a ti te pueden medir, por ejemplo, con cámaras que te miden tu temperatura. Entonces puedes saber si tienes fiebre o no tienes fiebre. Pueden saber, ¿no es cierto?, en China... reconocimiento facial. Reconocimiento facial, que en China funciona. Hay miles de millones, hay muchísimas cámaras por todas partes, ¿no es cierto?, que reconocen a la persona y saben dónde se mueve, dónde está. Saben, por ejemplo, qué persona... Ellos tienen un sistema en China que da la posibilidad de saber, ¿no es cierto?, cómo se comporta la persona, comillas, digitalmente. Por ejemplo, si descargó libros o no descargó libros que apoyan o no la doctrina del partido. Pero también podrían saber, en un caso muy extremo, que parece una distopía, si tienen un control, por ejemplo, bajo la piel y saben cómo funciona nuestra temperatura y cómo funciona nuestro sistema, digamos, interior. Si cuando escucharon el discurso del gran líder, ¿no es cierto?, la gente se enojó o estuvo de acuerdo. No por lo que dice o lo que le cuenta a otra persona, sino cómo actúa, ¿no es cierto?, tu sistema, que sea hormonal, o qué sé yo. Entonces, esos aspectos es bien importante, porque significa que el conocimiento, como lo conocemos ahora, estás viendo el programa, ¿no es cierto? Sí. Y cómo circula es completamente diferente. Eso lo vamos a discutir en esta parte del curso. Y lo otro, ¿no es cierto?, que vamos a discutir es cómo entender las humanidades digitales, cómo se entienden las humanidades en el ámbito tecnológico contemporáneo. Te ha puesto una bibliografía muy breve, digamos, pero vamos a ver muchos textos más que ustedes mismos pueden también encontrar en Internet. Y el último tiene que ver con el aspecto más tradicional de los estudios de la ciencia, que tiene que ver con las instituciones, los museos, laboratorios, que son instituciones educativas, que es el lugar donde se ha estudiado durante muchos años cómo funciona el conocimiento científico. La metodología está, como dice acá, organizada en 2 etapas. La primera es para el marco teórico, que es lo que estamos revisando ahora. Bueno, más que marco teórico, en el fondo es como poner un pie de discusión para poder empezar a conversar sobre el tema. Y el segundo es el estudio de caso.
pero esto no tiene que ser algo así como que uno ve el marco teórico, se sabe mucho sobre un tema y después hace un estudio de caso completamente desvinculado de lo primero, sino que al revés. Uno tiene que tratar de que el estudio de caso esté dentro de este marco teórico, o que del marco teórico salga el estudio de caso. Eso es una parte bien difícil de hacer, y la única manera de lograrlo es discutiéndolo clase a clase, en estas clases que estamos haciendo por vía Zoom y a través de algunos videos que se puedan grabar. Ustedes mismos también pueden grabar videos donde pueden hablar de un tema y los podemos discutir. También puede darse eso. Que no solamente sea yo que grabe las cápsulas pequeñas. Vamos a trabajar con reseñas, como dije, la presentación de clases y después el estudio de caso como tal. Bien, no sé. Acá hay una pizarra. No sé qué más, si tienes alguna otra que... No, estaba pensando hacer un grupo de WhatsApp con mis compañeros para conversarles lo que hoy día estamos viendo, ¿Ya? para que sepan el tema de las cápsulas, de los enlaces. No sé Ya, cuánta perfecto. gente, ¿En el curso cuánta gente está? son como 6, 4 personas. Hay inscritos 5, y me han escrito uno que no pudo participar hoy día y otra compañera que no se alcanzó a inscribir porque tiene un tope, curiosamente hay un tope de horario, que es ridículo, tener tope de horario en clase online, eh, pero ella también va a participar en el curso. Ya. Entonces serían eventualmente 6, pero probablemente ahí no sabemos si todos van a participar realmente, pero normalmente debieran ser de un curso pequeño. Eso es bueno, porque así podemos discutir de manera más fluida. Bueno, entonces vamos a dejar la clase hasta acá si no tienes nada más que agregar. Yo voy a poner este video en YouTube. Lo voy a ver de qué manera hacerlo circular. Y de aquí al jueves voy a tener una cápsula ya presentada, digamos, en video, y también las características digamos, de cómo va a ir el curso, dándose a partir de qué lecturas se van a hacer primero y qué lecturas después. Un cronograma de Entonces, la lectura. para el jueves sería la primera lectura nomás, la fabricación del conocimiento. Sí, sí. Entonces, eso lo voy a escribir ahora, de que terminamos esto, voy a escribirles para decirles exactamente qué vamos a revisar. Voy a entregarles todo el plan de lecturas por semestre primero, que es la primera parte del curso que se ve más bien en los textos. Bien, muchas gracias entonces por tu participación online. Dejamos el curso hasta acá, o sea, la clase, perdón. Si tiene algo más que decir, no sé. ¿No? Ya, pues genial. Entonces nos vamos a ver, o virtualmente, como sabemos, el próximo jueves a las 8:30. Yo esperaría que tus compañeros se comuniquen después para saber en qué están. Bien, muchas gracias entonces. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Chao.